Antecedentes de la geometría. ¿Qué es la geometría? Proviene del griego geo, tierra, y metrón, medida, medida de la tierra. La geometría es una rama de las matemáticas que se ocupa de las propiedades de las figuras geométricas, como el plano o el espacio, como son puntos, rectas, planos, curvas, superficies, etc. Antecedentes de la geometría. Nacimiento de la geometría. La geometría nació de la agrimensura, rama destinada a la delimitación de superficies y a la medición de áreas. Entre los antiguos griegos, la geometría se convirtió en un lenguaje científico para describir las idealizaciones de los objetos. El padre de la geometría plana. El padre de la geometría fue un matemático y geómetra griego llamado Euclides. Su vida es poco conocida, salvo que vivió en Alejandría, Egipto, durante el reinado de Ptolomeo I. Euclides realizó una obra denominada Los Elementos, la cual presenta el estudio de las propiedades de líneas y planos, círculos y esferas, triángulos, iconos, etc., es decir, de las formas regulares, partiendo únicamente de 5 postulados. El texto de Euclides, a pesar de sus imperfecciones, ha servido como libro de texto básico de geometría hasta nuestros días, aunque sus ideas constituyen una considerable abstracción de la realidad. Culturas antiguas. La geometría inició en las culturas, desde la observación de la aportación, puesto que ellas observaban las formas de todo lo que los rodeaba. Sin embargo, las culturas que más aportaciones otorgaron fueron la cultura egipcia, la griega y la babilónica. Cultura egipcia. Los griegos aceptaban que los egipcios habían inventado la geometría y que estos se las habían enseñado, aunque lo único que se ha mantenido son algunas formas, o, mejor dicho, algoritmos expresados en forma de receta para calcular volúmenes, áreas y longitudes, cuya finalidad era práctica. Por ejemplo, con los volúmenes, áreas y longitudes se pretendía calcular la dimensión de las parcelas de tierra para reconstruirlas después de las inundaciones anuales. De ahí el nombre de geometría, que significa medición de la tierra. Cultura griega. Para los antiguos matemáticos griegos, la geometría era la joya de la corona de sus ciencias, llegando a una exhaustividad y una perfección de metodología que ninguna otra rama de su conocimiento había alcanzado antes. La geometría griega fue la primera en ser formal, en dar un paso de abstracción al considerar los objetos como cosas irreales. Ejemplo, un cuadrado imaginario en lugar de una pared cuadrada concreta. También amplió la rama de la geometría a muchos nuevos tipos de cálculos, curvas, superficies y sólidos. Cultura babilónica. Los babilonios conocían las normas generales para la medición de áreas y volúmenes. Por ejemplo, el volumen de un cilindro lo tomaban como el producto de la base y la altura. Sin embargo, el volumen del tronco de un cono o una pirámide cuadrada fue tomada incorrectamente como el producto de la altura y la mitad de la suma de las bases. También esta cultura medía la circunferencia de un círculo como 3 veces el diámetro, lo que sería correcto si pi fuese estimado como valor 3. Los babilonios también son conocidos por la milla babilónica, que fue una medida de distancia igual a 7 millas actuales. Personajes importantes de la geometría. Pitágoras. Pitágoras había descubierto una notable relación entre los números y la música. Una sorprendente aportación de Pitágoras es la que consistió en relacionar los tonos de los sonidos con razones de números enteros. Los pitagóricos llegaron a la conclusión de que en todas las relaciones de la naturaleza eran expresables mediante relaciones de números. Uno de los aportes más conocidos por este personaje es el denominado teorema de Pitágoras. Este es un teorema que relaciona los 3 lados de un triángulo rectángulo y que establece que el cuadrado del lado mayor, hipotenusa, es igual a la suma de los cuadrados de los otros 2 lados, catetos. Tales de Mileto. Tales de Mileto fue el primero al que se le atribuye la deducción matemática. Eudoxo. En geometría influyó de manera importante sobre Euclides por la teoría de las proporciones y el método exhaustivo, por lo que se ha considerado el padre del cálculo integral. El método exhaustivo le permitió abordar el problema del cálculo de áreas y volúmenes, como el de las pirámides,
del cual dedujo que su volumen es 1/3 del de un prisma que tenga la misma base. Apolonio. Apolonio es el gran geómetra. Su famoso libro Secciones cónicas introdujo los términos parábola, elipse, hipérbola y espiral. Platón. Se dice que Platón propuso a sus discípulos explicar el movimiento de los cuerpos celestes mediante una combinación de diversos movimientos circulares y esféricos. Apolonio propuso que las órbitas celestes deberían ser descritas mediante la combinación de movimientos circulares. Esperamos que este video haya sido útil y de tu agrado. Puedes dejarnos tu opinión aquí abajo en los comentarios, darnos un buen like y suscribirte para recibir más contenido como este. Nos vemos en la próxima.